El enfoque sobre la salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones de ese país nos sirve como un espejo en Colombia para hablar de un tema que llevamos trabajando, de verdad, ya llevábamos trabajando hace varias semanas en Zona Franca en eso. Desde finales de julio estamos intentando averiguar datos muy similares sobre el presidente Iván Duque, datos que son públicos allá en Estados Unidos. Hasta ahora, luego de una petición informal a la oficina de prensa de la Presidencia de la República, un derecho de petición, esta información ha sido negada. Datos como el peso del presidente Iván Duque, si toma alguna medicina, su presión sanguínea, parecen ser en Colombia un secreto de Estado. Y eso es particular. En Estados Unidos, la veneración a la oficina de la presidencia, el glamour de la Casa Blanca, no impide, en cambio, que el público pida conocer los datos sobre la salud del mandatario de turno. Estos son, en muchos casos, datos íntimos, es cierto, pero que por su importancia son considerados de interés público. Miren, por ejemplo, cómo escribe el Wall Street Journal, el diario conservador más respetado de Estados Unidos, acerca de la salud del presidente Trump. Y lo hace citando un reporte que el propio médico del presidente Trump publicó hace un par de meses, en julio. Se reportó que el señor Trump mide 1,90 de estatura y pesa 111 kilos. Eso lo pone por poco dentro de la categoría de obeso, según la calculadora del índice de masa corporal del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. El señor Trump también toma medicina para tratar el colesterol alto y los números de colesterol del presidente están dentro del rango que la CDC considera normal. Aquí en Colombia, en cambio, todo nos da pena, todo es un misterio. Cuando le preguntamos a Casa de Nariño cuánto medía y cuánto pesaba el presidente Iván Duque, pues para calcular su índice de masa corporal, nos contestaron más o menos que, y no vamos a revelar cuáles fueron esos funcionarios, nunca se atreverían, dijeron, nunca se atreverían a preguntarle eso al presidente de la República ni a nadie. En Colombia somos muy recatados con esas cosas, sobre todo cuando se trata de la intimidad de un hombre poderoso, porque en cambio a las primeras damas sí les esculcan sin piedad en todo. Pero la pandemia del coronavirus está confirmando la importancia de que esta información, al menos alguna de esa información, sea pública. Por ejemplo, sabemos que Trump tiene al menos 3 posibles comorbilidades frente al virus: su edad, su sobrepeso y un problema de presión alta. Por eso las bolsas de Estados Unidos se cayeron el día del diagnóstico. Aunque allá no hay un marco legal en ese país al respecto acerca de cómo publicar esta información, es normal que el médico del presidente de Estados Unidos reporte periódicamente a la prensa y a la opinión pública del país cómo está el mandatario de salud. Por ejemplo, este es el tipo de información que publicaba el expresidente Barack Obama. Y ustedes, ahí lo paso rápido, pero encuentran de todo. Encuentran la altura, el pulso, el colesterol, la presión sanguínea, qué medicamentos toma, datos de los exámenes de laboratorio, etcétera, etcétera. Volvamos a Colombia. El presidente Iván Duque es un hombre joven, pero aparte de su edad y de su altura calculada al ojo, no tenemos ni un solo dato oficial acerca de su salud, ni uno. Con Duque, además, salta a la vista pues lo evidente, que el presidente tiene una tendencia al sobrepeso. Pero hay una diferencia importante entre ser gordito o de huesos pesados y ser obeso. Una diferencia con implicaciones médicas frente al coronavirus e incluso con implicaciones legales. Según los mismos decretos del gobierno de Iván Duque expedidos durante esta pandemia, las personas con comorbilidades como la obesidad son objeto de medidas más estrictas de restricción. Aquí en este programa hace unos meses hablamos del caso de una persona en Bogotá a la que le pusieron una multa por ser gordo y estar en la calle. Creo que la rabia a la policía que explotó en la capital se nutrió más de decretos que de infiltrados. Pero sobre el peso de Duque, al ojo uno diría que podría estar, digamos, entre los 80 y los 95 kilos. Tenemos polla y todo, vamos a ver si lo podemos resolver. Y si nos ceñimos a la escala del índice de masa corporal que usa el propio Ministerio de Salud, dependiendo de su peso real, el peso exacto, que es imposible saber si ellos no lo dicen, podría estar en sobrepeso o podríamos tener un presidente de la República obeso. Al solicitar la información del presidente Iván Duque, nosotros cometimos un error y lo queremos confesar, de pedir la historia clínica en un derecho de petición que le enviamos a la presidencia, también lo enviamos a los 16 ministerios. La historia clínica, sin embargo, es un documento que por ley es reservado, como ellos correctamente señalaron en sus respuestas.
Sin embargo, eso no implica que toda la información médica de altos funcionarios, especialmente del presidente de la República en Colombia, deba ser reservada. De hecho, la Corte Constitucional lo ha mencionado en una sentencia que resolvió un asunto particular de un colegio que le pidió la historia médica a un estudiante que tenía problemas de aprendizaje. La Corte finalmente le dio la razón a la familia que se negaba a entregar la historia médica, pero agregó lo siguiente en la sentencia T-120 del 2019. El historial médico puede informarse a través de medios distintos a la presentación de la historia clínica, menos invasivos de la intimidad, como por ejemplo allegando copia del concepto médico, en el que se exponga el diagnóstico, la medicación que requieren las jornadas escolares y las recomendaciones que se deben adoptar de cara a asegurar una educación inclusiva. Por eso, desde aquí de Zona Franca vamos a insistir, vamos a volver a pedir la información médica del presidente Iván Duque. Y ojalá en el gobierno entiendan que este no es un asunto que implica mala leche, que parte del interés de darle al público en Colombia, esta solicitud parte de ese interés, la información precisa sobre la salud del primer mandatario, como ocurre con más naturalidad, sin tanta pena, en esa democracia y en el gobierno del norte que nuestro gobierno dice tanto admirar. Muchas gracias por su tiempo esta noche. A mí ya se me acabó el mío. Nos vemos nosotros mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao. ¿Se me acabó el mío?